o los jóvenes quieren crecer muy rápido. No se dan cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Un día eres joven, el siguiente día un viejo. Asimismo, pensé en la lucha que tienen los niños cuando se trata de obedecer a las figuras de autoridad. La obediencia es un concepto que no se tiene en alta estima en nuestra cultura actual. Nuestra cultura se ha convertido en una sociedad individualista. Nadie puede decirme qué hacer. Es mi vida. Lamentablemente, los niños están a cargo de los hogares. Los niños dirigen las escuelas, por los cuales los padres tienen temor a disciplinar a sus hijos y los maestros tienen miedo a enseñar en la escuela, porque no hay respeto por la autoridad. Es por eso que la sociedad actúa como lo hace, porque no hay temor, no hay respeto por aquellos que están en posiciones de autoridad. Y al reflexionar sobre esto, también pensé en la iglesia. Hoy en día existe una enseñanza falsa muy extendida en la iglesia de que puedes aceptar a Jesús como tu Salvador, pero que obedecerlo como Señor de tu vida es opcional. Hay aquellos que promueven esta enseñanza, que piensan erróneamente que están perseverando la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe, al margen de las obras humanas. No niegan la importancia de proclamar que Cristo es Señor, pero afirman que no tienen nada que ver con la fe salvadora. Y es por eso que enseña que es posible que una persona cree en Dios y sea salvado, pero no tengo nada que hacer. Pero yo estoy parado ante ustedes para decirles, la obediencia a Cristo no es opcional. La obediencia a Cristo no es opcional porque está en el fundamento mismo de la vida cristiana. Algunos pueden decir, espera un momento, yo pensé que la fe, no la obediencia, es el fundamento de la vida cristiana. Después de todo, somos salvos por gracias mediante la fe. ¿No dice la palabra así? El que cree en Jesús tendrá ¿qué? Vida eterna. No dice por mis obras recibiré la vida eterna. Dice el que crea en Él. Entonces, ¿cómo puedes decir que la obediencia es fundamental? La respuesta se encuentra en la naturaleza de la fe salvadora. La fe salvadora resulta inevitable y necesaria en una vida de santidad y buenas obras. Como vimos en nuestro último estudio, la naturaleza del árbol determina ¿qué? Determina el tipo de fruto que da. Si una persona ha recibido un corazón nuevo mediante la fe en Cristo, ese corazón nuevo dará ¿qué? Dará buen fruto. Somos salvos por gracias. ¿Cuántos dicen amén? Somos salvos por gracias. Nuestras obras no nos salvan a nosotros, pero la fe que salva siempre resulta en buenas obras. Escuchen, la obediencia no te gana la salvación, pero aquel que ha sido salvado tiene que obedecer al Creador. Además, debemos de entender y debemos de tener claro que Jesús no está enseñando que sus seguidores deben ser perfectos en esta vida. Si el requisito para entrar en el cielo es obedecer perfectamente todo lo que Jesús enseñó, nadie estará en el cielo. Ni siquiera el cristiano más devoto ama a Dios con todo lo que hay en él, con todo su alma, con todo su ser. Nadie puede lograr eso. Nadie ama perfectamente a su prójimo como a sí mismo. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol
Juan no niega que nosotros pecamos. Él dice que debemos ¿de qué? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de afirmar que sí hemos pecado. Y también él luego dice que debemos confesar nuestro pecado. Él no dice que un cristiano es perfecto. Por lo tanto, Jesús no está enseñando que debemos alcanzar la perfección sin pecado para entrar en su reino. En cambio, él introduce lo que Santiago subrayó más tarde en su epístola, que la fe sin obras está ¿qué? Muerta. La fe genuina no es simplemente un acuerdo intelectual. La fe genuina se somete al señorío de Jesús, lo que resulta en una vida de santidad progresiva. Mientras que tú y yo estamos caminando en esta tierra, todos los días nos estamos caminando en la santidad. Todos los días estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El discípulo que ama a Jesús y proclama a Cristo como su Señor, lo amará primero. Lo que resulta en ¿qué? En obediencia a lo que Él dice. Proclamar que amo a Dios debe significar que también obedezco a Dios. Y es importante entender que el discípulo que ama a Jesús debe obedecer sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 al 6 lo dice muy claro. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ¿es un qué? Es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que proclama que ama a Cristo debe vivir como Cristo vivió. Y Cristo vivió en obediencia al Padre. Hermanos y hermanas, es posible pretender ser discípulo de Cristo y no hacedor de la palabra. Y esta es la implicación clara de la pregunta con la que Jesús abre la conclusión de su sermón. Y Él dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El título Señor se usaba en los días de Jesús como una señal de respeto, al igual en cual usamos los términos Señor o Señora. Pero el contexto aquí indica más que respeto. A Jesús se le llaman Señor, Señor. Observen la palabra, Señor se repite 2 veces. Usarlo de esta manera es una intensa afirmación de lealtad. Esta es una profesión de fe en Cristo, reverente y apasionada. Pero, erróneamente, Jesús tenía seguidores autoproclamados o aspirantes a ser discípulos que no hacían lo que decía y no convertía la obediencia en un hábito. Encuestas recientes indican que el 81% de todas las personas que viven en los Estados Unidos creen en Dios, mientras que el 64% dicen ser cristianos. Esto significa que en cualquier parte de los Estados Unidos, si tú le preguntas a alguien si es cristiano, tienes una bien probabilidad de escuchar la palabra sí, sí lo soy. Una mayoría diría que sí. Y me gustaría aclarar algunos fundamentos falsos que no se mencionan en la Biblia, por los cuales muchos creen que son cristianos y tienen vida eterna. Primero, hay la herencia religiosa. La gente dice, yo nací cristiano, yo crecí en un hogar cristiano, por lo cual me hace a mí
un cristiano. Mi papá y mi mamá eran devotos en la iglesia. Pero la Biblia nunca enseña que el lugar donde naciste o creciste garantiza la vida eterna. Yo la participación en la iglesia. Muchos dicen, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando. O yo voy a la iglesia todas las semanas. Nunca falto. Yo me encuentro en la casa de Dios adorando y exaltando su nombre. Y mis queridos hermanos, encontrarse a adorar a Dios con tus hermanos y hermanas es esencial para seguir a Cristo. Pero aún así la Biblia nunca dice que ir a la iglesia es un base para la seguridad eterna. Puedes ir a la iglesia todos los domingos de tu vida y no tener vida eterna. También hay algunos que dicen, pues tengo estilo de vida moral. La gente dice que soy una buena persona, soy amable, soy honesto, soy generoso, mucho más que las personas que a veces están en la iglesia. La Biblia enseña que un estilo de vida moral no asegura a nadie de la vida eterna. Tú puedes creer que eres una buena persona, pero ser bueno no te va a dejar entrar en el reino de Dios. Pregúntale a los fariseos, que eran guardadores de la ley. Mira sus conversaciones con Jesús a lo largo de la Biblia y te encontrarás solo porque crees que eres bueno, no te hace bueno. También hay personas que tienen conocimiento intelectual. La gente dice, yo creo que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Por eso yo sé que soy cristiano. Pero eso te pone en el mismo nivel que Satanás. Porque el diablo él mismo también sabe que Cristo Jesús murió y resucitó. Pero Satanás no tiene vida eterna. Eso no te garantiza la vida eterna solo porque crees y tienes conocimiento. Hay algunos que sirven, tienen ministerio en servicio activo. Mira todo lo que hago en la iglesia, para la iglesia y para los demás. De esta manera o de aquella. Eso significa que soy un cristiano. Eso significa que tengo la vida eterna. Mi querido hermanos, hay muchos que están sirviendo en la iglesia que no conocen al verdadero Dios. Incluso hay pastores. Por lo cual no sigan al hombre. No se engañen. Pero también hay una conciencia culpable que las personas creen que son cristianos. La gente dice, bueno, me siento mal cuando peco, así que debo ser cristiano. Pero la realidad es que todo tipo de personas se sienten mal cuando hacen algo malo. Y hay personas que creen que son cristianos porque han tomado una decisión pasada. La gente dice, soy cristiano. Yo sé que soy cristiano porque recuerdo cuando firmé esa tarjeta. Cuando hice esa oración, cuando caminé hasta el frente, cuando dije esas palabras que el pastor me dijo que repitiera. Yo recuerdo dónde estaba cuando hice todo eso. Quiero tener cuidado aquí porque muchos fieles seguidores de Cristo pueden recordar cuando pusieron su fe en Cristo, cuando el Espíritu de Dios cambió sus vidas. Pero al mismo tiempo, hay muchas personas que firmaron una tarjeta, dijeron una oración, dijeron algunas palabras, caminaron por un pasillo, se unieron a una iglesia, pero hoy durante años no han caminado con Dios y no tienen ganas a caminar con Dios, por lo cual no tienen vida eterna. Por favor, escuchen. La Biblia no dice, siempre que digas unas pocas palabras, firmas una tarjeta o te unes a una iglesia, podrás saber que tienes vida eterna. Eso no te garantiza la vida eterna. En Mateo 7, versículo 21, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mi querido hermanos, Jesús deja claro que todos los que entran al cielo lo llamarán Señor, pero no todos los que llaman Señor entrarán en el cielo. ¿Me escucharon? Todos los que hablan del cielo no van a ir al cielo. John MacArthur escribió,
La mera devoción profesada a Cristo no es más que otro beso de Judas. Mi querido hermanos, debemos orar por aquellos fuera de la iglesia que niegan al señorío de Cristo. Pero también debemos orar por aquellos en la iglesia que solo hablan de labios para afuera. Cualquiera puede tomar el nombre de Cristo y identificarse con el Señor y no nacer de nuevo. Así como cualquiera puede comprar una camiseta de Barcelona o de Real Madrid y lucirla con orgullo sin tener ninguna afiliación con el equipo. Simplemente decir algo no lo hace así. Lo que decimos que creemos no tiene un significado real por sí mismo. Es la forma en que vivimos lo que da testimonio de que somos una nueva creación. Si tu vida no honra al Señor, no importa cuánto cantas o gritas, no importa cuántas veces tú dices Señor. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacen lo que digo. Jesús advierte e instruye a sus oyentes sobre qué hacer. Si me llamas Señor y no haces lo que te digo, sé consciente de lo que está por venir o arrepiéntate. Haz lo que te digo. Hay un poema titulado ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces las cosas que digo. Y así dice el poema. Me llamas el camino, pero no me andás. Me llamas la vida y no me viváis. Me llamas maestro y no me obedeces. Me llamáis pan y no me comes. Me llamas la verdad y no me crees. Me llamas Señor y no me sirves. Si te condeno, no me culpes. La tensión entre lo que dice y lo que hace es importante. Para entrar en el reino de los cielos no basta la mera confesión de Cristo como Señor. Debemos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Apúntalo si estás tomando notas en este día. No entrarás en el reino por tu obediencia a la voluntad de Dios. Efesios 2, versículo 8 a 9 lo dice claro. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Mi querido hermanos, la obediencia de nuevo no te gana la salvación. Lo que te gana la salvación es creer en Cristo Jesús. Cristo es la única forma de entrar en el reino de Dios. Pero no se puede llegar al cielo sin obediencia. Versículo 10 de Efesios también dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. Aquel que ha sido salvado por gracia practicará las buenas obras aquí en la tierra. Y sus buenas obras no les salva, pero las buenas obras demuestran si eres salvado. Por lo cual es importante entender eso. En el versículo 47 Jesús nos da algunos elementos fundamentales para un discipulado. Él dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Mi querido hermanos, el verdadero discipulado siempre debe comenzar con el venir a Jesús. No venir a la iglesia, no venir a buscar a Fabio ni a mí, venir a Jesús. Jesús es el camino, Él es la verdad y es la vida eterna. Jesús es el único que puede satisfacerte. Jesús es tu refugio. Jesús es la piedra que no mueve. Jesús es el buen pastor. Jesús es la luz. Ven a Jesús y a nadie más.
Y cuando vengas a Jesús, debes escuchar lo que Él tiene que decir. Algunos en esta sala oyen, pero no escuchan. Estás presente, pero tu mente no. Me estás escuchando, pero tal vez no entiendes todo lo que digo. Algunos intentan oír, pero son distraídos. Un bebé puede llamar tu atención. Una palabra que dije te hizo recordar de algo que tienes que hacer. O una llamada telefónica, un mensaje entró en este momento. Te está destorbando para escuchar lo que tengo que decir. Sin embargo, muchos asistentes a la iglesia escuchan la palabra de Dios de la misma manera que escuchan a un azafata explicar un procedimiento de seguridad de un avión, sin prestar atención. Sabes, yo muchas veces pensé que yo la tenía difícil cuando predico, pero yo me puse a pensar en las personas que están en esos aviones. Ellos están moviendo las manos, agarrando los objetivos y usándolos, dando ejemplo. Y las personas están en ese avión sin preocuparse de lo que está haciendo ella. Están en los celulares, están moviéndose, algunos están dormidos, algunos están pidiendo por algo de tomar, comer, se están moviendo y las instrucciones que está dando es importante. Porque ¿qué sucede cuando el piloto dice, atención, atención, se apagó un engine? ¿Qué hace todo el mundo? En pánico, gritando. Pero ¿sabes por qué estaban en pánico? Porque no pusieron atención a las instrucciones. Las instrucciones son para el bien de quien vuela, no de aquel que está dando la instrucción, porque ya lo sabe. Sin embargo, a muchos no le importa lo que hayan que decir. Yo solo quiero llegar a mi destino. Así son muchos aquí en la iglesia también. Yo solo quiero saber dónde voy, al cielo o al infierno. Algunas personas hoy me escuchan hablar, pero también no quieren escuchar lo que tengo que decir. Quieren evitar oír hablar del tema de mis pecados. No quiero oírte hablar de la obediencia. No quiero oírte hablar que me tengo que arrepentir, como estaba Dali diciendo hoy en esta mañana. Háblame de la prosperidad. Háblame de que todo va a ir bien en este mundo. Háblame de cómo puedo ser una mejor persona. Háblame de las cosas que me van a gustar. Dígame que soy una buena persona, no me digas que soy malo. Sin embargo, Pablo instruyó al joven Timoteo y él dijo algo muy interesante, segundo de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, y escuchen. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. No, escuchen lo que Pablo le está diciendo. La sana doctrina. Las cosas que tiene el pueblo de Dios que escuchar, va a llegar un tiempo que nadie va a querer escuchar de eso. Pero escuchen lo que Pablo dice. Pero van a querer escuchar, van a querer ser llevados de sus propios deseos. Se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Mi querido hermano, solo noten las iglesias que se llenan hoy en día. Y pregúntate por qué se llenan. Eso es algo importante a saber. Porque muchas personas hoy en día están buscando por iglesias que predicarán lo que ellos quieren escuchar. Y yo estoy parado ante ustedes, aunque no soy un hombre perfecto, yo no predicaré algo que va en contra de la palabra de Dios. Y yo sé que Fabio también está conmigo en eso. Seremos hombres que predican la sana doctrina. Gusta a quien le guste y ofende a quien le ofende. Pero la palabra de Dios es para nuestro bien. Y la palabra de Dios es nuestro guía y nuestro maestro. Amén. Entonces,
¿Qué podemos hacer para llegar a ser buenas oyentes de la palabra, especialmente en la iglesia? Primeramente, le quiero invitar que hagan algo antes de venir a la iglesia. Orar. Ore por el predicador y ore por usted mismo. Ore para que el mensaje entregado exalte a Cristo y sea edificante para su vida. También ora para que cuando vengas tengas un oído atento, para que no te distraigas ni seas una distracción por los demás. Padres, quiero tener cuidado hoy en esta mañana y no quiero ofender a nadie. Yo estoy totalmente a favor de que los niños y los bebés estén en el templo. Pero a veces un bebé o un niño puede distraer a otros y a usted mismo de escuchar la palabra. Por eso quiero asegurarles que nuestro ministerio infantil y niños están aquí para servir a sus hijos. Si decide quedarse con su hijo o bebé, también lo apoyamos. Pero ora para que Dios te guíe en esa decisión. De la misma forma, si alguien ve a un padre con su bebé o niño en el templo, no le juzgue. No escucho a nadie diciendo amén. Escuché algunos amenes para los bebés, pero de la misma forma, si alguien ve a un padre con su bebé o niño en el templo, no le juzgue. No sabrás la situación ni razones por qué elige el padre con tener sus niños en el templo. Lo que debes hacer es esforzarse a escuchar la palabra y orar que nada le distraiga. Oren antes de venir a la iglesia. Asimismo, utilicen su Biblia, pero utilicen su Biblia física. Evite usar su teléfono. Pon tu teléfono en silencio, no molestar. Hay muchos que dicen que usen sus celulares, pero yo sé que siempre se sale una notificación de Facebook, un texto, de WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter. Para los más viejitos que no lo usan sus celulares, no se preocupen. El punto es esto. Usen sus Biblias físicos. Ven preparado para escuchar la palabra. Tomen notas de los sermones. Pero quiero decirles, cuando tú te acercas a Jesús y escuches lo que Jesús tiene que decirte a través de su palabra, no solo escuches, ponlo en práctica. Cada vez que verdaderamente escuchamos la palabra y somos auténticamente conmovidos, debemos determinar actuar en consecuencias. Cuando Jesús cuestionó a la gran multitud de discípulos autoproclamados, diciendo, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Él se refirió a la desobediencia al sermón que estaba predicando en el capítulo 6. Durante todo este mensaje en el capítulo 6 fue un gran sermón que Jesús dio en un día. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor? Sin embargo, no estás dispuesto a experimentar dolor por mi nombre. Si no estás dispuesto a sufrir por mí. ¿Se recuerdan? Dichosos los que son pobres de espíritu. Dichosos todos los que sufren. ¿Por qué me llamas Señor? Sin embargo, no amas a vuestro enemigo. ¿Por qué me llamas Señor y no sos generoso con la misericordia? ¿Por qué me llamas Señor y tomas mi lugar como juez, juzgando a los demás en vez de juzgarte a ti mismo? ¿Por qué me llamas Señor y no me atesoran? Hermanos y hermanas, los verdaderos discípulos van al Señor, ellos escuchan su voz y hacen lo que Él dice. Por lo cual Jesús dice, el hombre que le obedece se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero que oye mis palabras
y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Jesús dice que todo el que oye su palabra y hace lo que dice es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. La casa representa nuestras vidas. Todos estamos aquí construyendo una casa sobre algo, espiritualmente hablando. La pregunta es, ¿estamos construyendo nuestras vidas sobre el fundamento seguro de la obediencia a Jesús? ¿O lo estamos construyendo sobre la arena de una profesión vacía? Construir una casa implica mucho tiempo y gasto. Es diferente a levantar un shed, un cobertizo o una bodega, donde no planeas pasar mucho tiempo adentro y no esperas que dure. Pero una casa, uno quiere lo mejor para su casa, ¿no? Puede instalar los mejores gabinetes de madera o countertops de marble para su cocina. ¿Escogerías el mejor cerámica para su baño? ¿Puedes poner una chimenea personalizada? ¿O puedes colocar un grande tele en un cierto lugar? ¿Puedes pintar las paredes a un bonito color a tu gusto? ¿Puedes poner un jardín? Si construyes la casa de tu vida sin obediencia a Jesús, es como desperdiciar tu dinero en la casa sin cimientos. ¿Sabes? Tú puedes gastar tanto dinero para hacer tu casa lucir bien, pero si tu casa no está sobre una fundación buena, estás desperdiciando tu dinero. Estás malgastándolo. Porque todo puede parecer bien, pero si la fundación no sirve. Mis queridos hermanos, antes de la inundación, estas dos casas tenían mucho en común. Es posible que hayan sido similares en tamaño, estructura y material. Es posible que no hayas podido notar la diferencia entre las dos casas. Las dos casas se miran bien ante los ojos. Pero debajo de la superficie, las dos casas tenían una diferencia significativa. La arena es una superficie ligera que se mueve bajo tus pies mientras estás parando sobre ella. Construir sobre eso no tiene sentido, pero ese es el punto de Jesús. ¿Por qué uno construiría una casa sobre algo que no es firme? ¿Por qué haría algo tan tonto? Stephen Cole señala 3 razones. Primero, requirió mucho tiempo y trabajo duro, cavar a mano hasta el lecho de roca, y el insensato era un haragán. Era mucho más fácil construir la casa sin la molestia de poner los cimientos adecuados. Entonces, él siguió el camino de menor trabajo. No sé si alguien aquí, yo sé que muchos trabajan en construcción. Sabes, hacer una fundación no es nada barato. Cuesta mucho dinero y es mucho trabajo. Supongamos que compras una casa que necesitas arreglar. Y cuando compres esa casa, usted sabe que hay cositas que tienes que arreglar, pintar y hacer cosas así. Pero sabes que habrá probabilidad que te encuentres con situaciones en las que el dueño anterior solucionó un problema haciéndolo rápidamente. Y cuando alguien hace un trabajo rápido, solo lo está tratando de arreglar ¿qué? Temporalmente y tratar de gastar menos dineros. Pero hay un problema. Porque a veces hacer el trabajo rápido y barato, al final le cuesta a uno más caro. Y el golpe es más fuerte en el futuro. A lo largo, habría sido mejor hacerlo bien desde el principio, porque hay que destrozar su solución fácil
para poder solucionar realmente el problema. Pero hay un paralelo espiritual. La desobediencia es más fácil que la obediencia. Y parece que te llevará donde quieras ir más rápido que el camino más difícil de la obediencia. El tipo que abandonó a su casa sin cimientos, se sentó dentro de su casa bebiendo limonada, viendo películas, mientras su vecino estaba afuera bajo el sol, empapado de sudor, mientras cavaba los cimientos. Mientras que el que construyó su casa sobre la arena lo terminó más rápido, el que estaba afuera haciendo la fundación, él se preguntaba, ¿por qué estoy cavando estos cimientos mientras este tipo se sienta en su casa cómodo? Pero la respuesta es: solo espera la tormenta, solo espera la inundación y verás cuál casa durará. Mi querido hermanos, la obediencia es mucho mejor que la desobediencia. También otra razón por qué el hombre no se molestó a cavar los cimientos adecuados es que quería obtener los beneficios inmediatos de la casa sin la mano de obra y el tiempo necesario para construirlo correctamente. Tenía un techo sobre su cabeza y todos sus muebles estaban ordenados, mientras que su vecino aún no había salido a la superficie. Espiritualmente, mucha gente viene a Jesús por los beneficios que ofrece. Aparentemente están disfrutando instantáneamente las bendiciones de la salvación, a pesar de que nunca se han arrepentido del pecado y no obedecen su palabra. Hay algunos que quieren los buenos sentimientos de cantar canciones y alabanzas. Le gustan el compañerismo y la armonía de la iglesia, pero en sus vidas privadas no están cavando el fundamento de la obediencia a la palabra de Dios. Ellos quieren sentirse bien y recibir los beneficios a seguir a Cristo sin tener un compromiso con Él. Pero déjeme decirte, el diluvio caerá y tu casa, que duró por un tiempo y lo disfrutaste por un tiempo, se destruirá. Y una tercera razón por la que este tipo no se molestó en poner un base es que era miope o corto de vista. Viviría por el aquí y el ahora sin pensar en el futuro. No estaba lloviendo cuando él construyó su casa. ¿Inundación? ¿Qué inundación? Pregunta a las personas que no tienen seguros en sus casas. Este año, gracias Señor, no tormentas. Pero piénsalo. Algunos piensan en el qué, en el ahora, en el hoy. ¿Cómo puedo ahorrar dinero ahorita? Pero no piensan en lo que puede suceder mañana. Y esto es importante. Una inundación no estaba en sus pensamientos. Una tormenta no estaba en su camino. Él pensaba que todo iba a ser sol y flores. Y pensó que todo iba a ir bien. Solo quería entrar en su nuevo hogar y disfrutar de las comodidades que le brindabas. Espiritualmente, mis queridos hermanos, somos insensatos si no vivimos a la luz de la muerte y del juicio que vendrá. Este mismo día es posible que te demande tu alma. Y entonces, ¿dónde estarás? ¿Qué pasa si hoy llega la tormenta? Y no estoy hablando de las dificultades, estoy hablando del día cuando te tienes que encontrar con el juez. Porque eso será una gran tormenta para muchos. Si profesas ser cristiano, pero has estado viviendo todos estos años para ti mismo, sin tener en cuenta la promoción del reino de Dios, tu vida está construida sobre arena. Colapsará cuando llega el diluvio del juicio de Dios. Y algunas personas piensan que pueden construir sus vidas
sin ningún fundamento. Otros creen que pueden construir sobre cualquier base. Sin embargo, ambos están equivocados. Inevitablemente estás construyendo tu vida sobre algo, ya sea dinero, educación, familia, trabajo o éxito. Pero la pregunta es, ¿se mantendrá en pie eso? ¿Construir su vida sobre todo lo que mencioné? Solo la palabra de Dios soportará las tormentas de la vida, mis queridos hermanos. Jesús dice que los necios se niegan a escuchar y a obedecer la palabra. Y no está hablando con personas no religiosas, ni sobre ellas. ¿Sabes a quién Jesús está hablando? Está hablando a personas que se creen ciudadanos del reino del cielo. Escuchan las palabras, pero no lo obedecen. Y Jesús lo llaman necios que construyen sus casas sobre las arenas. La palabra de Dios es el único fundamento que resistirá las tormentas de la vida. Y un día, mis queridos hermanos, nos encontrará ante el juez. ¿Estás listo? Hay una historia en la Biblia que un día Jesús predicó a más de 5,000 hombres y le dio de comer. Y muchos de ellos le siguieron a Jesús, ¿por qué? Por la comida, por lo que podían recibir de él. Al final del día, ¿sabes cuántas personas se quedaron con Jesús? Solo 12. De esos 5,000. Y Jesús le mira a los 12 discípulos y le dice la pregunta, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren marcharse? Y Simón Pedro le dice al Señor esas maravillosas palabras. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. Mi querido hermano, esta es una buena razón para seguir a Jesús. Solo Él tiene vida eterna. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Construir tu vida sobre cualquier otra cosa es ser un tonto, es ser un insensato. El pronóstico que existe un 100% de posibilidades de que una inundación afecte a tu vida en un futuro próximo. Ante este pronóstico, ahora es el momento de revisar sus cimientos. Si vives en obediencia a la palabra de Jesús, tu casa permanecerá. No significa que no va a temblar. No significa que no tengas que arreglar algunas cosas cuando pega el viento. Solo significa que después de la tormenta, tu casa se mantendrá de pie. Pero si lo llamas Señor, pero vives para ti mismo, aquí está tu advertencia. Tu casa se derrumbará. Hoy, si te das cuenta de que tu casa está sobre un fundamento fuera de Cristo, déjeme decirle, es mejor que tú derrumbes la casa antes que llegue el viento, antes de que llegue la tormenta. Y déjeme decirte, si estás vivo hoy y te das cuenta que has construido tu casa sobre algo fuera de Cristo, solo vea la gracia y misericordia de Jesús en tu vida. Porque Él todavía te está dando oportunidad antes que llegue el huracán. Hoy es el día a derrumbar tu casa si no está construido sobre la roca. Y déjeme decirte, si estás preocupado en cómo vas a pagar a construir esa casa, no te preocupes, el sangre de Cristo te tiene curado. Si estás preocupado cómo diseñar la casa, no te preocupes, el buen pastor te enseñará cómo lo quiere. Pero hoy es el día a construir tu casa sobre la roca firme. No esperes para mañana. Hoy es el día. Porque no sabrás qué sucederá después de salir a esta puerta. So el que tenga oídos,
que escuche lo que el Espíritu tiene que decir. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que les digo? Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar.